Hoy vamos a tener el alimento espiritual, vamos a la palabra de Dios. Así que acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo. Este suceso de la resurrección se encuentra en todos los evangelios. Recuerden que 1/3 de los evangelios, casi 31 capítulos de los evangelios, tratan acerca de esta última semana del Señor Jesús, de la semana de la pasión. Así es que no es un tema que pase por alto, es algo importante. Y dentro de estos 31 capítulos tenemos una cantidad interesante acerca de la información que tenemos de la resurrección. Así que en Mateo capítulo número 28 tenemos uno de los relatos, y obviamente también lo tenemos en Marcos, al final en el capítulo número 16, en Lucas en el capítulo número 24 y en el Evangelio de Juan en el capítulo número 20. Y este es el momento central, la resurrección de Jesús. Ese es el momento central de toda la historia de la humanidad, porque este es el fundamento de nuestra fe como creyentes. La resurrección de Cristo es una doctrina fundamental en el cristianismo y para nuestras vidas. Debemos de llevar la resurrección siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y este no es un tema que nosotros no hablemos, este es un tema que nosotros hablamos, no tan continuamente como quisiéramos, pero es un tema que es necesario hablar, porque mucho de la palabra del Señor tiene o contiene el testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y por qué decimos que es una doctrina fundamental? Pues porque este es el momento en que después de que el Señor Jesucristo, después de haber sido sometido a ese castigo en la cruz, a esa muerte pública, esa muerte atroz, vergonzosa, ahí entonces el Hijo de Dios, eterno Rey, Salvador, fue resucitado, fue levantado de entre los muertos en su cuerpo físico. Ahora ese cuerpo físico fue levantado de entre los muertos y fue glorificado. Ya no está entonces sujeto a ninguna descomposición, no está sujeto tampoco a la muerte, y entonces Él es las primicias de aquellos que vamos adelante con Él. Amén. Mateo capítulo 28, vamos a ver algunos sucesos de la resurrección y después vamos a ver algunas consecuencias importantes para nuestras vidas que trae la resurrección. Pasado el día de reposo, estoy en el verso número 1 de Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana es importante, es hoy, el domingo. ¿Por qué nos reunimos el domingo, pastor? ¿Y por qué no el sábado como los judíos? O como algunos cristianos que acostumbran reunirse los sábados. ¿Por qué nosotros nos reunimos el domingo? Bueno, porque el testimonio de las Escrituras nos enseña que es en domingo el día que la iglesia se comenzó a reunir. Y esto lo podemos ver allí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, versículo número 7. Escuchen cómo dice el texto 27 del libro de los Hechos. El primer día de la semana, ¿lo ven? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba el primer día de la semana. La iglesia, desde que inició, se reunía el primer día de la semana, y obviamente el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. El lunes es para nosotros acá en Occidente, pero no para los judíos. Para los judíos el primer día de la semana es el domingo, después de que termina el sabbat, el sábado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 16, tenemos otro testimonio. En el versículo número 2, fíjense lo que dice: cada primer día de la semana, este es el día de reunión, cada uno de vosotros, y obviamente habla acerca de la ofrenda cuando nos reunimos los santos, ponga ahí algo aparte, pero en el libro de Apocalipsis también tenemos un testimonio. Y yo quiero en esta mañana ir con todos ustedes a estos textos, en el versículo número 10 del capítulo número 1, para que tú puedas entender por qué nos reunimos el domingo, por qué es que venimos el domingo a la iglesia, por qué es importante el domingo.
Versículo número 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, nuevamente reunido para adorar, para llevar la adoración, para llevar la alabanza, para escuchar la palabra el primer día de la semana, el domingo. Y ese fue el día que resucitó el Señor Jesús. Así es que si te preguntan ¿por qué se reúnen los domingos? Pues porque la palabra del Señor nos enseña que la iglesia, desde que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos el domingo, nos reunimos el domingo, que es el primer día de la semana. Y es importante el día del Señor. Pasado el día de reposo, regreso a Mateo capítulo 28. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Esta no es María, la madre de Jesús, esta es María, la mamá de Jacobo. Y vinieron ellas a ver el sepulcro. De hecho, antes de que ellas llegaran, el ángel ya había removido la piedra. Cuando ellas vienen con el propósito de ungir el cuerpo del Señor Jesús. Tenemos que recordar que en el momento que el Señor Jesús muere, el viernes, bajan el cuerpo para que rápidamente llevarlo al sepulcro. No hay tiempo ya de ungirlo. En ese momento pues no hay los avances que nosotros tenemos tecnológicamente. En ese momento los cuerpos, cuando te morías, lo que hacían era que te ungían con aceite aromático. Obviamente hay un olor que despiden los cuerpos en descomposición, y esto lo vimos ahí con Lázaro. ¿Recuerdan ustedes? Cuando llega el Señor Jesucristo y le dice, no, pues, Señor, esto ya huele mal. Y lo que hacían ellos era poner aromas, poner aceites aromáticos dentro de los cuerpos, los ungían y después los guardaban. No hubo tiempo para hacerlo el día viernes. Bajaron a Jesús de la cruz y lo llevaron al sepulcro porque iba a empezar el sábado y ellos no podían hacer más que eso. Así es que las mujeres estaban con esto en el corazón y ellas estaban preocupadas. Ellas querían venir y ungir el cuerpo de su maestro, el cuerpo del Señor Jesús. Y a eso es a lo que vienen. Ese es el propósito de ellas. Ellas no estaban esperando que Él haya resucitado. Ellas lo que esperaban ver era un cuerpo, simple y sencillamente de un muerto. Jesús murió, lo llevaron a la cruz. Y aunque el Señor Jesucristo una y otra vez les dijo que era necesario ir a Jerusalén para padecer y que resucitase, una y otra vez el Señor les dijo a sus discípulos que Él tenía que resucitar, que Él iba a tener que morir, pero que tenían que confiar. Ellos no le creyeron. Estas mujeres no tenían el propósito de ir a encontrarse con el Cristo resucitado como tú y yo el día de hoy en esta mañana. Ellas simple y sencillamente venían a ungir el cuerpo de un muerto. ¿Y cuál sorpresa se encontraron? Escucha lo que dice el texto. Verso número 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Es interesante porque en el relato del Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 24, dice que eran 2 varones. Y en Mateo y en Marcos solamente nos presenta uno. De cualquier manera, queridos, está sucediendo algo impresionante aquí. Ellas vienen, quieren ungir el cuerpo del Señor Jesucristo y lo que encuentran es que la piedra ha sido removida. Hay un hombre allí, un hombre vestido de blanco, su aspecto como de un relámpago, y él está allí sentado. Y entonces los guardias tiemblan, se quedaron como muertos, literalmente están en shock. Y escuchen lo que dice el ángel, verso número 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Muy específico el ángel. Yo sé que ustedes buscan el cadáver de un muerto. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
Escuchen esto, Él lo había dicho y Él lo cumplió, porque el Señor Jesús cumple su palabra siempre. El Señor Jesús está siempre cumpliendo su palabra y aún esta palabra Él la cumple. Es cierto, Él lo dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder también para tomarla y tengo poder también para entregarla. Él es el que tiene el poder y Él cumplió su palabra y Él resucitó. Aquí, queridos hermanos, tenemos lo que conocemos como la primera aparición. Escuchen esto, lo que dice el texto. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor, en el capítulo número 16, para ir a la primera aparición. Versículo número 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Es bien interesante que el Señor Jesús haya aparecido primero a estas mujeres. Hoy en día, lamentablemente, hay un concepto de la cultura respecto a los derechos de la mujer y a los derechos del hombre. Y yo me puedo meter en un conflicto por hablar acerca de estas cosas, pero yo no me voy a quedar callado respecto a lo que la palabra del Señor nos muestra. Y hay un corazón del Señor Jesús de venir primero con las mujeres, con estas mujeres que se preocuparon, que tuvieron la necesidad de ir y preparar su cuerpo, que gastaron su dinero en ir y comprar este aceite para ungir al Señor Jesús. Y Él es a ellas a quienes primero se les aparece. En primer lugar fue María Magdalena. Ahí se enfrenta con ella en el huerto. Después nosotros vemos aquí en Mateo capítulo 28, regresando, escucha lo que dice el versículo número 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, Jesús les salió al encuentro. ¿Recuerdan ustedes quién había venido? María Magdalena, la otra María. Aquí tenemos la segunda aparición. Fíjense nada más. La madre de Jacobo, Salomé, Juana. Ahí se aparece el Señor Jesús. Si nosotros vamos viendo las apariciones, probablemente estas dos sean la misma aparición, pero en una registra el nombre de muchas mujeres y en otro nombre registra solamente el nombre de una. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesús se aparece a ellas primero. Este es un gran privilegio. Imagínate nada más las primicias de conocer a Jesús después de la resurrección. Ese cuerpo maravilloso ha sido cambiado, ha sido glorificado. Ya no es el mismo cuerpo que estaba en la cruz. Ya no es el mismo cuerpo. Ha sido resucitado. Ese cuerpo fue golpeado, ese cuerpo fue lacerado, ese cuerpo fue humillado, ese cuerpo fue traspasado por los clavos. Pero el Señor tomó ese cuerpo y lo levantó. El Señor tomó ese cuerpo y lo resucitó. Le dio vida. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y Él se aparece a estas mujeres. Y Él viene. Jesús les sale al encuentro y les dice: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos encontramos con Jesús? ¿Le adoramos? Venimos y nos rendimos delante de Él. Queremos decirle: Señor, haz tu voluntad, no la mía. Y escuchen lo que les dice Jesús: no tengan miedo, no temáis. Díganle las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Instrucciones claras, precisas y necesarias. Tenemos que recordar que en este momento los discípulos están tristes. Mataron a su maestro. Ellos habían estado con Jesús todo este tiempo. ¿Y recuerdan ustedes lo que pasó cuando Pedro era testigo? Cuando lo estaban golpeando. Esa mujer que se acercó y le dijo: ¿Tú no eres de los que anda con él? Y no, yo no soy. Y lo empezó a negar. Y lo hizo 3 veces.
Ellos no están bien. Están profundamente afectados emocionalmente. Y sin embargo, el Señor quiere nuevamente estar a su lado. Quiere estar otra vez con ellos. Obviamente, lo que sucede a continuación es algo muy interesante, porque los que estaban resguardando la tumba, los guardias, y escuchen lo que dice el verso 11 aquí en capítulo 28 de Mateo: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Literal, llevaron las noticias. Pero escucha bien, hay una manera de llevar las noticias y hay otra manera de llevar las noticias. Y esto nos enseña una gran verdad. Aquellos que agradan y que obedecen a Dios llevan las buenas nuevas con claridad. Cristo resucitó. Pero hay otros que, aunque están allí en la tumba, aunque son testigos de lo que ha pasado, aunque saben y conocen la verdad, escuchen bien, están dispuestos a venderse. Verso número 12: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Ustedes calladitos, y lo que van a decir es una mentira. Ellos obviamente estaban buscando un beneficio económico, estaban buscando un beneficio temporal. Y esto nos muestra una gran verdad acerca de la mentira. La mentira puede darte un beneficio temporal, pero te hace perder tu alma. Y esto fue lo que pasó con estos hombres. Estuvieron dispuestos a recibir un beneficio temporal, dinero, con el propósito de mentir, dar falso testimonio. ¿Y no dice la palabra del Señor que el Señor repudia a aquellos que dan falso testimonio? ¿Te imaginas en qué manos cayeron estos hombres? Ustedes van a decir esto: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron cuando ustedes se quedaron dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Una mentira puede perdurar, pero sigue siendo mentira. La verdad, queridos hermanos, es que nosotros estamos aquí reunidos porque Cristo resucitó, porque Él fue levantado de entre los muertos. No estamos creyendo una mentira, estamos creyendo una verdad. Y la doctrina de la resurrección ha sido profundamente atacada a lo largo del tiempo. Tú lo puedes ver en las redes sociales estos últimos días. Mucho en las redes sociales es desacreditar la resurrección. Hombres que se dedican a esparcir historia, hombres que son serios en cuanto a su oficio de historiadores, hablan acerca de un Jesús histórico y un Jesús místico. El Jesús histórico es lo que nosotros podemos ver en documentos, en lo que la historia nos puede entregar, pero el Jesús místico es el que la religión hizo y es el que creen todos y es el que no podemos comprobar. Pues obviamente hablan lo que les conviene, como estos hombres fabrican, no quieren creer. Así estaban los judíos. Recuerden ustedes que es la necesidad de que venga el Espíritu Santo para convencernos de justicia, juicio y pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Él. El incrédulo no cree en Jesús, al contrario, lo desacredita, busca de una y de otra manera desacreditar el mensaje de la resurrección, porque el mensaje de la resurrección es el mensaje central del cristianismo. Así que desde el inicio, en el primer día de la resurrección, hermanos, esto ya existía.
Así es que esto es algo que nosotros vamos a ver una y otra vez. El hombre rechaza a Dios porque es enemigo de Dios. Ahora escucha, verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Creo que en cierta medida la duda es natural de nosotros. A veces nosotros queremos creer de Dios algo. Tenemos el deseo impetuoso de creer, pero no creemos. Señor, se me hace imposible esto. Sí, a tus ojos. Imagínate nada más. A los ojos de los discípulos, Él va a resucitar. No sé si va a resucitar o no va a resucitar, pero había incrédulos allí. Pero el Señor Jesús vence toda incredulidad, toda incredulidad. Y obviamente después el Señor Jesús se aparece a Pedro, esa es su tercera aparición. Después se aparece a los hombres que van en el camino de Emaús, cuando van caminando y el Señor Jesús va platicando con ellos, se queda hablando, habla acerca de las cosas que las Escrituras dicen acerca de Él. Por eso sabemos que el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, porque Él mismo lo hace específico. Después esos discípulos de Emaús le cuentan a los otros que ven a Jesús, y entonces Jesús se aparece a sus discípulos en el aposento alto, cuando no está Tomás. Después se aparece a los 11, ahí está Tomás y ahí es donde cree Tomás. La siguiente semana, finalmente Jesús se aparece a sus discípulos junto al mar de Galilea, ahí realiza el milagro de los peces y el Señor Jesús se sigue apareciendo 2 veces más, confirmando verdaderamente que Él ha resucitado. Algunos dicen, bueno, es que los cristianos dicen eso porque nada más se aparece a sus discípulos. Pero queridos, tenemos estos testimonios desde hace 2000 años, son verdad, Cristo resucitó. Esto no es algo que nosotros podamos negar, esto es algo que pasó, es algo que forma parte de la historia. Solamente alguien que quiere esconder esta gran verdad la podría afirmar como una mentira, pero la resurrección es una realidad en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene la resurrección para nosotros? Porque todo el Evangelio se basa en esto. El Evangelio de Jesucristo es esto. Ahora bien, primero, la resurrección afirma que el Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que se confirme o se afirme que Cristo es el Hijo de Dios? Porque tenemos que recordar que la persona de Jesucristo tiene 2 naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Las personas creían en la naturaleza humana, lo habían visto nacer de María, pero no creían en su naturaleza divina. Y Cristo no puede ser separado de estas 2 naturalezas en su persona. Así es que la resurrección lo confirma. Vamos al libro de los Hechos rápidamente en el capítulo número 2. Y en el capítulo número 2 del libro de los Hechos vamos a ver lo que dice la Escritura en el verso 22. Ese es el gran discurso. Ese es un discurso de un hombre valiente. Este es Pedro. Y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí,
porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos míos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Confirma el texto que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios quien decía ser. Y esto, queridos, importantísimo para nosotros. Es importantísimo para nosotros. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, escuchen, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo que leímos desde el inicio, en el capítulo número 12, confirma, la resurrección confirma esa enseñanza maravillosa que Jesús es Dios. Escuchen lo que dice en el verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y qué señal les entrega el Señor? Él respondiendo les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el domingo por la mañana el Señor Jesús resucitó. Lo confirma una y otra vez el Señor. Más aún, muchos de nosotros destacamos este aspecto de la resurrección, y es que es una evidencia de la victoria sobre la muerte y sobre la tumba. En el pasaje por excelencia que Pablo nos entrega acerca de la resurrección, que es 1 Corintios 15, este es un compendio de la resurrección. Realmente, si quieres aprender algo de la resurrección, aquí en el capítulo número 15 de Primera de Corintios tenemos maravillosa enseñanza. Y escucha esto. Primera de Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Escuchen esta palabra. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? La muerte, queridos, ya no tiene poder. Cristo la venció. Muchos hoy en día tienen miedo de morir. El COVID trajo una gran ansiedad en muchas personas porque si me da y me muero. Pero ¿saben una cosa? Nosotros sabemos que porque el Señor Jesús resucitó, nosotros también estaremos con Él. Los cristianos no tememos a la muerte, pero dijo alguien: sí, pero no empujen. Claro, no tememos a la muerte porque en Cristo estamos seguros. Porque el Señor Jesús venció a la muerte.
El Señor Jesús venció a la tumba. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no se enseñorea más sobre aquellos que han sido llamados por el Señor Jesucristo. Escucha lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo número 1. Aquí está la visión de Juan en el versículo número 17. Me gusta Juan cómo describe esta imagen. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, el que vivo y estuve muerto. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y escucha esto: y tengo en mi posesión las llaves de la muerte y del Hades. Me gusta cómo hay algunas personas que dicen: no, es que la muerte vino el otro día y me visitó, como que sentí un escalofrío. Yo digo: no puede ser. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene el control. Él es, queridos hermanos, el que nos da la seguridad de nuestra vida, de nuestra salvación, y la única razón es porque Él resucitó. Él asegura nuestra salvación por la resurrección. Escuchen esto, Romanos capítulo 4, versículo 25. Hablando acerca de Cristo, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y escuchen: y resucitado para nuestra justificación. Él vino. El sacrificio de Cristo lo conocemos, lo recordamos este viernes. El pastor habló acerca de esos momentos finales de la vida del Señor Jesús. Cuando Él estaba allí en la cruz, estaba sucediendo algo teológicamente explicable. Lo que estaba sucediendo es que el Señor Jesús, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se entregó en sacrificio, derramando su sangre, para que su sangre fuera el pago por nuestros pecados. Escucha, quiero decirte algo que probablemente se nos olvide acerca de este momento de la historia de la humanidad. De la misma manera en que dentro de la casa de los israelitas en Egipto, dentro de la casa, no era necesario que hubiera alguien digno. Ninguno de los israelitas hizo absolutamente nada para ser dignos. ¿Cuál fue el motivo por el cual el ángel de destrucción pasaba y no le hacía daño a las casas? El único motivo, queridos, era la sangre que estaba en las puertas, en los marcos, en los dinteles. Ese era el único motivo. Y el único motivo, queridos hermanos, en que nosotros podemos ser salvos es porque el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, vino y dio su vida por nosotros. Vino y pagó el precio con su sangre. Él derramó su sangre. Tú y yo no somos dignos, pero Él sí es digno, y por su sangre fuimos nosotros sanados. Él nos dio salvación y nos dio vida eterna. Por eso la palabra del Señor lo afirma: resucitado para nuestra justificación. Bendito sea el nombre del Señor. No se necesita ser digno para que Dios imparta de su salvación en nuestras vidas. Por eso Pablo en Romanos capítulo número 10, versículo número 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y escucha bien, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, estamos hablando de la resurrección, ¿qué va a suceder? Serás salvo.
La resurrección, queridos hermanos, confirma nuestra salvación. Hoy tenemos la seguridad de nuestra salvación porque Cristo resucitó. Escucha, no porque yo sea bueno, no porque yo sea wow, por Él tenemos la seguridad de la salvación. Y hermano, ahora Él que ha impartido de su salvación, Él que ha impartido de su regalo de gracia, ¿no te sientes agradecido? ¿No te sientes agradecido? ¿Le das gracias a Él? ¿Y cómo demuestras tu agradecimiento? ¿Vuelves atrás otra vez a lo que eras? ¿O le dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, quiero seguir adelante? ¿Qué haces? El agradecimiento, ¿a qué te lleva? Porque escucha lo que dice la palabra aquí mismo en Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El sacrificio de Cristo, una sola vez suficiente. Hebreos capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La resurrección de Cristo nos confirma que el Señor eternamente está intercediendo por sus santos. Él asegura nuestra salvación y nos da la gracia y la bendición de la vida eterna. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esta esperanza, queridos hermanos, la tenemos por la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. Como creyentes, hermanos, habrá momentos de nuestras vidas en donde nos sintamos tristes, como cualquier otro ser humano. Pero sabes una cosa, nunca estamos solos. Habrá momentos de nuestras vidas en donde pasemos por momentos de dificultad. Habrá momentos de nuestras vidas donde nos enfermemos, pero tenemos que reconocer esto: con Cristo no solamente estamos seguros, sino que tenemos a nuestro amigo a nuestro lado. Ese amigo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ese amigo sigue intercediendo por nosotros. Ese amigo sigue trabajando para que nuestras vidas sean agradables delante de la presencia de Dios. Ese amigo que ha resucitado, el Señor Jesús, sigue firme. Él sigue firme, luchando, intercediendo, trabajando, buscando que nosotros vivamos para Él. Y sabes una cosa, su resurrección es el inicio. Es el inicio de todos nosotros. Y por su resurrección, nosotros también vamos a ser resucitados. No solamente nos da confianza en el momento presente, no solamente nos da gracia para lo que viene, sino que también, queridos hermanos, nos asegura lo que ha de venir. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que creen. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Porque a los que fueron sepultados con Él, según Colosenses capítulo 2, versículo número 12, los que fueron sepultados con Él en el bautismo, también fueron resucitados con Él. También, hermanos, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos.
Y para hacer esto más claro, regresando a Mateo capítulo número 28, quiero que puedas ver solamente 3 textos más, porque este es un tema que está en toda la Escritura, pero yo quiero que tú puedas ver esto. En Gálatas, en el capítulo número 1, en el primer verso tenemos esta gran verdad. Y dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que ¿qué? ¿El Padre qué hizo? El Padre que lo resucitó de los muertos. El Padre resucitando al Señor Jesucristo. Pero si vamos al libro de los Romanos, a la carta de los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 11, encontramos esta verdad. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién lo levantó? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su espíritu. No solo el Padre, el Espíritu Santo también estaba ahí en la resurrección. La Trinidad completa estaba en la resurrección. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad. Ahí estaba Dios, siendo testigo de uno de los hechos más asombrosos que la humanidad puede concebir. La resurrección, queridos hermanos, qué gran celebración el día de hoy. Felices Pascuas de Resurrección, muchas personas dicen. ¿Sabes algo? Imagínate nada más esto. Dicen, la tradición, que había un animalito ahí en la tumba. Ahí en la tumba donde el Señor Jesús fue resucitado, había un animalito. Y este animalito fue testigo. Y entonces, bien contento el animalito, habiendo visto la resurrección del Señor Jesús, salió corriendo y empezó a llevar cosas a las personas del contentamiento que tenía. Qué ridículo, ¿no? La verdad, yo cuando escuché eso dije, ¿cómo? Pues por eso dan huevos las conejas, porque dicen que el animalito era un conejo y que estaba allí y que pues salió a repartir huevos. Lo importante, queridos hermanos, no es eso. No es el animalito. Como el domingo pasado, el importante no era el burro. El importante es Jesús. Jesús es el importante. Cristo Jesús resucitó. Y por Él, tú y yo tenemos vida. La resurrección de Cristo trae muchas cosas. Y vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra enseñanza sin ella. Eso es lo que dice Pablo. Vana sería sin la resurrección. Pero ¿saben una cosa? Hasta que no me traigan el cuerpo, los huesos del Señor Jesucristo, yo no dejo de creer esto. Todos los líderes religiosos han muerto. Todos. Tienen sus tumbas grandotas, bonitas, majestuosas. Algunos son unos palacios, algunos son unos castillos. Pero la tumba del Señor Jesucristo está vacía. La tumba del Señor Jesucristo está vacía porque resucitó. Porque Él resucitó
y nosotros tenemos vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, con gozo y con alegría agradezcamos al Señor y démosle un aplauso. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Y después de haber escuchado todos estos beneficios de la resurrección, ¿qué vas a hacer tú con ellos? ¿Vas a seguir viviendo igual? ¿O qué va a cambiar de tu vida? Ya no es lo mismo. ¿Vas a seguir siendo el mismo? ¿O vas a vivir como si el Cristo resucitado estuviera contigo siempre? Y vas a agradecerle al Señor y vas a buscarlo. Así como el Señor se acercó a sus discípulos y les mostró: aquí estoy, y se les apareció a ellos. Hermanos, así su presencia nos conforta, nos consuela, nos anima, nos llena de gracia y nos da ánimo para seguir adelante. Así el Señor está con nosotros siempre, porque esa es su promesa. Eso es lo que Él dijo, Mateo capítulo 28. Escuchen lo que dice al final del versículo número 20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Tal vez tú no lo quieras que esté contigo, pero Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, gracias, bendito seas, Señor. Gracias por tu resurrección y gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, a través de esta resurrección tan maravillosa. Gracias, Señor, por levantarte de entre los muertos. Gracias por vencer a la muerte. Gracias por darnos salvación y darnos vida, por confirmar nuestra relación contigo. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Levantamos nuestras manos, nuestra voz en señal de adoración, porque solamente tú eres digno. El Cordero de Dios que vino y entregó su vida fue levantado. El sacrificio fue aceptado. La ira de Dios fue satisfecha. El Cordero de Dios vive y reina. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios.